noches a todos y disculpen por el suspenso. Quiero comenzar con el interrogante principal, que es el siguiente. ¿Cuál es el desafío que el Partido Obrero y el Frente de Izquierda enfrentan en estas elecciones? Quiero recordarles a todos que ha habido en el último tiempo un desarrollo sistemático del Partido Obrero y del Frente de Izquierda que no solamente se manifestó en las elecciones de 2011. En las elecciones de 2011 tuvimos una presencia electoral importantísima, nos votó una parte masiva de la juventud, y quiero insistir en este punto. En el año 2011, nuestra lista de candidatos a diputados en la ciudad de Buenos Aires obtuvo aproximadamente 108.000 votos o 108.500 y necesitábamos 110.000 para consagrar un diputado nacional. Apenas por 1.500 votos, en una cifra tan grande como 108.000, apenas por 1.500 votos no ingresamos al Congreso Nacional. En la provincia de Buenos Aires ocurrió lo mismo, con el agravante de que en la provincia de Buenos Aires hay una ley proscriptiva que obliga a cada lista a obtener el 3% o más del 3% del padrón electoral para empezar a repartir los diputados que corresponden al distrito. Y entonces tenemos un fenómeno tan antidemocrático como este, que hay cerca de 10 diputados hoy en el Congreso Nacional por la provincia de Buenos Aires que entraron con menos votos de los que sacó nuestra lista encabezada por Néstor Pitrola en las elecciones de 2011. Casi 10. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que hubiera significado la presencia de nuestros diputados en el Congreso Nacional en este marco de crisis? Entre el problema de las paritarias, la inundación de La Plata, la inundación de los barrios de la ciudad de Buenos Aires, la discusión del dólar paralelo, la discusión de tantos problemas que agitaron al país en estos últimos 2 años. Hubiéramos sido en el Congreso Nacional la única fuerza verdaderamente alternativa. Y por primera vez en la historia, efectivamente, una representación política de la clase obrera en el Congreso Nacional. Esto lo tenemos que obtener ahora. Esto lo tenemos que obtener ahora. Es una tarea fundamental. Tenemos que tener gente de nuestro palo en el Congreso Nacional y en las legislaturas. No podemos permitir nunca más que otros hablen en nuestro nombre. Y hay mucha gente que pregunta, ¿pero por qué ustedes se arrogan esa representación? No es que nos arrogamos esa representación del movimiento obrero y de los trabajadores que luchan. Eso se vota todos los días. Todos los días en los docentes de la provincia de Buenos Aires, todos los días en los neumáticos de la provincia de Buenos Aires, todos los días entre los azucareros de Tucumán, todos los días en el movimiento por justicia para Paulina Levos, asesinada por los hijos del poder de Tucumán. Todos los días el Partido Obrero revalida en la lucha y en la acción, en la práctica, en el combate, todos los días revalida su condición de parte del movimiento obrero. ¿Qué parte del movimiento obrero? La parte clasista, la parte socialista, la parte de izquierda, la parte que lucha para que este país sea dirigido por los trabajadores y no por los explotadores de esos trabajadores. Tenemos que ingresar al Congreso Nacional y tenemos que darnos todas las mañas para ingresar al Congreso Nacional. El ingreso al Congreso Nacional de la izquierda, por parte de la izquierda, es ya una revolución.
porque es un llamado de atención al conjunto del movimiento obrero, de que en Argentina se terminó el llamado peronismo y se terminó la burocracia sindical. Porque hay millones que votan a la izquierda. ¿Qué conclusión saca el lunes un trabajador en su fábrica con una comisión interna burocrática? Después que en una votación la izquierda metió 2, 3, 4 diputados, pasó el 1.000.000 de votos, se transformó en una fuerza masiva. ¿Qué conclusión saca él? Es nuestro turno. Nos tenemos que sacar a esta comisión interna. Nos tenemos que sacar a los burócratas sindicales que se quedan con el dinero de los trabajadores, que nunca convocan una asamblea para discutir un convenio colectivo de trabajo. Ni la propuesta del convenio colectivo de trabajo, ni la aprobación de lo que se hubiera firmado. ¿Ustedes imaginan si hubiera en la legislatura bonaerense representantes de la izquierda del movimiento obrero, en la legislatura, no ya en el Congreso Nacional, en este fenómeno de las inundaciones? Acá ustedes tienen una legislatura de La Plata que le está mojando la oreja a los trabajadores de esta ciudad. Las inundaciones fueron en abril. Nosotros ya vamos para agosto y no ha habido siquiera resarcimientos. Y ahora se vota una autorización de un endeudamiento que es el cuento de la buena pipa para seguir tirando, y cuando terminen las elecciones ahora de agosto y después las de octubre, si te he visto no me acuerdo. Si hubiera alguien nuestro en la legislatura estaría armando un escándalo, estaría denunciándolos, boicoteándolos, convocando a los ciudadanos a respaldar esa voz en defensa de los vecinos que han sufrido las inundaciones, a defender esa voz por medio de la movilización. Cambiamos la historia del país, porque un movimiento obrero que ha agotado su experiencia con el peronismo empieza una nueva experiencia histórica, pero no con un movimiento dirigido por burgueses o patrones, sino por un movimiento dirigido por cuadros de mujeres y de hombres vinculados cotidianamente a la lucha de los trabajadores. Cambiamos la historia. ¿Ustedes pensaron que cambiamos la historia? La historia cambia y eso no lo puede detener nadie. En esta Argentina del mate, el dulce de leche y del peronismo, en las elecciones de agosto no figura el peronismo. Está el Frente para la Victoria, está el Frente Renovador, no sé cómo se llama, de Narváez, qué nombre lleva, etc. Pero nadie invoca. ¿Cómo pueden hablar de un movimiento nacional que no tiene nombre? Un movimiento nacional que ha perdido ese nombre. Quiere decir que el vacío político en el país ya está creado. La tarea nuestra es llenarlo. Por eso, tenemos que considerar con cuidado, e invito a hacerlo, el problema de estas elecciones. Se va a votar el 11 de agosto. No para elegir los diputados, los senadores, los legisladores o los concejales. No, se va a lo que se llama elecciones internas para elegir a quiénes van a ser candidatos. Y entonces hay una enorme confusión porque todo un grupo de partidos aprovecha estas elecciones para dirimir cuestiones internas y distraer a la ciudadanía del problema de qué es lo que hay que votar, cuáles son los candidatos, cuáles son los diputados para votar. El caso más distraccionista es el caso de esta agrupación UNEN, que en la ciudad de Buenos Aires, acá está Stolbizer, que lo encabeza, y en la ciudad de Buenos Aires, que es un rejunte generalizado. Es decir, se presentan para ver quiénes van a ser candidatos, listas que consideran que la deuda externa es ilegítima y que no hay que pagarla, y listas que consideran que es legítima y que hay que pagarla como nunca. Y cuando se vote, uno va a salir primero
el otro va a salir segundo y se va a formar una lista de los partidarios de pagar la deuda externa y de los partidarios de no pagar la deuda externa, de los partidarios de nacionalizar el petróleo y de los partidarios de privatizar lo que ha quedado de estatal en el petróleo. Esto retrata un panorama de naufragio político completo, en donde se juntan para ver si entre todos logran salvar una banca en el Congreso y un salario en el Congreso que es de 40.000 pesos por mes, a lo que hay que agregar los adicionales. ¿Por qué están peleando todos ellos? Por los mangos que ellos mismos se votan para ellos en el Congreso de la Nación. Y esto crea una confusión. Cualquier ciudadana prende la televisión y ve listas a rolete, ve candidatos a rolete. Ya la vida cotidiana de cualquier trabajador representa grandes dificultades como para sentarse a estudiar todas estas confusiones. Y hoy por hoy, el principal problema del frente de izquierda es conseguir que la ciudadanía entienda que todo esto son confusiones, maniobras, cosas que no tienen nada que ver con los intereses de los trabajadores, y que vote en las internas al frente de izquierda. Tenemos que salir de esta confusión. Porque luego vienen las elecciones de octubre, y en las elecciones de octubre no va a haber esa confusión. Porque los que no pasen las internas no van a seguir, y de 10 listas de una interna va a quedar una, que va a juntar a todos, pero una. Vamos a tener a quién pegarle. Ahora, si queremos pegarle y denunciar la política, por ejemplo, de UNE, tenemos que criticar a 5. Si queremos discutir Massa, tenemos que criticar a 10. Si tenemos... pero uno no puede dedicar la vida a que cada cosa que va caminando da un tiro. Es necesario una delimitación de posiciones políticas y discutir. Y podríamos quedar retrasados por esta confusión. ¿Cómo superar esta confusión? Yo propongo que encaremos ya una campaña que ignore todas estas internas y ponga las reivindicaciones de los trabajadores al frente, y en particular el problema de los inundados, pero también el tema de la educación, porque la lucha acá por la educación fue absolutamente extraordinaria, y el problema de los estatales, y los trabajadores de la Serenísima, todos los problemas de la provincia, y salir con ese tipo de planteamiento. Recién acabo de recibir un mensaje, no un mensaje de texto, sino un correo electrónico, de una persona que me dice lo siguiente: Jorge, redacten un proyecto de ley de abolición del impuesto al salario y hagan campaña con la lucha contra el impuesto al salario, pero bajo la forma de un proyecto de ley. Entramos, metemos este proyecto de ley y vamos por la lucha al salario. Yo creo que es una buena idea. Creo que también tenemos que presentar un proyecto de salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. Pero acá viene la idea fundamental. No me interesan tanto estos proyectos, tenemos que presentarlos y salir a distribuirlos. Esto es lo que nosotros hacemos, sino que lo que propongo es que vayamos a los barrios de La Plata, Berizo, Ensenada, Brance, donde sea, toda la zona que puede abarcar aquí, y reunir a los vecinos, reunir a los trabajadores, y las reivindicaciones y los reclamos que ellos tienen, darle la forma de una ordenanza en el Consejo Deliberante, un proyecto de ley en la legislatura, un proyecto de ley en el Congreso Nacional, y formar un comité de base del Frente de Izquierda. Porque esta asamblea que tenemos hoy es insuficiente para ganar las elecciones, a pesar del sacrificio que significa concurrir aquí con esta lluvia y con el temor de que esta lluvia sea el desencadenante de otra inundación.
la tendencia hacia el frente de izquierda es más fuerte. Tenemos que darle la posibilidad de que intervenga. Tenemos que ir a los barrios, tenemos que ir a las empresas y a formar agrupamientos, comités, comisiones de apoyo en los barrios, en las empresas. Y hacerlo enérgicamente, para que formen parte del movimiento de ingreso al Congreso Nacional, de la Legislatura y al Consejo Deliberante de la izquierda revolucionaria de Argentina. Esto hay que hacerlo con toda la energía, porque se está jugando un momento histórico. Este gobierno no va más por ningún lado. El pobre Scioli es una figura lamentable. Hace 2 meses la presidenta de la Nación lo tenía cagando a pedos y el tipo no podía responder, porque no figuraba entre los oradores. Y hasta estaba contento de que no tuviera que responder porque no se atrevía a responder. Le decía de todo al tipo. En esta pelea llegaron a provocar crisis en las provincias, como el no pago del medio aguinaldo, como el problema de la huelga docente. Castigaron al pueblo de la provincia en función de peleas entre ellos. Y ahora este pobre hombre dice, este es un modelo maravilloso. Y el que no está con el modelo, está contra el modelo. Esto es un pensamiento profundo, ¿se entiende o no? Esto es un pensamiento profundo. O se está con el modelo o se está contra el modelo. El hombre tuvo un despertar violento. ¿Podemos permitir que figuras tan lamentables manejen la política de Argentina, manejen la política de la provincia? ¿Cómo respondemos? ¿Cuál es nuestro desafío? Nuestro desafío es que todo un caudal popular que está presente, nosotros le demos la vía para que intervenga, porque ese caudal existe desde el momento en que Néstor Pitrola, la lista de que encabezó Néstor en la elección anterior, sacó como 280.000 votos, bueno, cerca de 300.000 votos. Hay 300.000 votos en la provincia de Buenos Aires, hace 2 años. Hubo casi 110.000 votos en la ciudad de Buenos Aires hace 2 años. ¿Quién metió en cana Pedraza? Nosotros, porque supimos darle expresión a un profundo repudio popular por el crimen contra nuestro compañero Mariano Ferreira. Hay que traducir, hay que abandonar. Hay que viabilizar todo esto en la práctica. Mire, le voy a dar un ejemplo. A mí no me gusta hablar en difícil. Entonces vamos a los ejemplos. En el local central del Partido Obrero se hacen diversas reuniones con vecinos, trabajadores, con mi presencia. Bueno, es una carrera a ver cuál es la más chiquita. A medida que van pasando los días, las reuniones se reducen en tamaño de personas que vienen. Ahora hay otra actividad. Yo voy a los barrios y se le pide a un dueño de un bar que nos dé el bar del barrio. Cada día se llenan más los bares. Se llenan, se desbordan. Hay gente mirando por la ñata contra el vidrio. La ñata contra el vidrio. Saavedra, Palermo, Caballito, Parque Patricio, Barracas. Todo el mundo quiere escuchar al frente de izquierda. Vamos al barrio. Ahora queremos que la gente venga a un local que tenemos en Callao y no sé cuánto. ¿Qué significa? ¿Cuál es la conclusión? Hay un ímpetu popular, hay que ir hacia ese ímpetu popular y darle los canales para que se exprese. En esas reuniones de bares, yo hablo y discuto con los vecinos, pero en la proporción de tiempo que nos damos, los vecinos hablan más que yo. Entonces sienten que son protagonistas. Y las inquietudes que expresan, luego las formulamos como una conclusión. Compañeros, quiero decirles que tenemos que construir un movimiento de masas.
tenemos que construir un movimiento de masas, porque la materia se está desarrollando, hay una crisis arriba, hay una inquietud popular abajo y hay un crecimiento de la izquierda. Entonces hay que buscar las vías para que las grandes mayorías se manifiesten. Esta tiene que ser nuestra política, y si no es nuestra política, igual va a terminar imponiéndose. Porque estos son como los ríos que se desbordan. Avanzan aunque uno les ponga bolsas y cosas por el estilo. Ahora, naturalmente, si el Partido Obrero toma conciencia de esto y lo desarrolla con la mayor agudeza posible, los frutos se van a obtener más rápidos, van a ser mejores y va a haber una elevación de la conciencia popular. Esto que estamos viviendo es un fenómeno mundial, es un fenómeno mundial. Hay una crisis mundial brutal del capitalismo. No me quiero detener en las cifras, pero hoy mismo la prensa internacional informa de que la situación de los bancos europeos es peor que nunca después de 4 años de rescate con plata del Estado, hundimiento de salarios para rescatar a los bancos, hundimiento de jubilaciones para rescatar a los bancos. La situación del sistema bancario europeo es desesperante. Entonces, ¿qué es el resultado de esto? Porque no me quiero detener ahora en un análisis financiero. El resultado de esto son 18 millones de personas que manifestaron en todas las ciudades de Egipto hasta la caída del gobierno. Un asedio de 2 semanas en todas las ciudades de Turquía contra un proyecto de especulación inmobiliaria que en el fondo era un ataque a toda la política antiobrera del gobierno de Turquía. Y para no irnos tan lejos, en Brasil hoy es un día de jornada nacional y durante 2 semanas hubo manifestaciones populares sin precedentes. Cuando digo sin precedentes, sin precedentes. Porque si bien Brasil es un país con un gran historial de lucha, por sus dimensiones geográficas, por su diferenciación social, nunca logró estructurar un movimiento nacional. Eso de una huelga general en un día X, al cual nosotros los argentinos estamos acostumbrados, los brasileños lo ignoran. Es muy difícil. Pero la crisis capitalista llevó a que ante un aumento de 20 centavos en la tarifa del ómnibus, estallara un movimiento popular y salieran a luz un montón de agravios. No hay hospitales, no hay medicamentos, no hay educación, no hay infraestructura, no hay agua potable, no hay vivienda. Todo apareció de una vez. Todo eso apareció de una vez. Y esto nos tiene que llevar a una reflexión. Todo esto sorprendió. Nadie esperaba esto. Los diarios hablaban de Brasil como un país que crece, como un país donde no hay más pobres, todos son de clase media. Y cuando todos estaban convencidos de que Brasil había tocado el cielo, de norte a sur, en el país más grande de América Latina, le salieron todos y se dispararon. Porque las clases que dominan en Brasil y en todo el mundo se hablan a sí mismas. Ellos pronuncian los discursos, sus periodistas hablan por la televisión, los diarios repiten, y todo el mundo bla, 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 bla. Cómo crece la clase media, cómo vamos aquí, cómo vamos allá, y el otro, qué bien, qué bien, qué bien. Y los argentinos, qué envidia Brasil, pa, pa, pa. Pero ¿alguien fue a escuchar a los brasileños realmente? ¿Alguien fue a pegar el oído ante la situación desesperante que se encuentran? El peligro lo corremos acá también. Esta gente bla, 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 el modelo, Néstor, Perón, Isabelita, todos los efigies, la independencia, Belgrano, la asamblea del año 13, y se van hablando encima. Así fueron siempre las clases dominantes, y a todas ellas, los movimientos populares y las revoluciones, se les aparecieron sorpresa. Lo que no debe ocurrir es que sea una sorpresa para nosotros.
Eso no puede ocurrir. ¿Cómo hacemos para que no sea una sorpresa? Mediante esa actividad. Ir a hacer la campaña electoral al propio barrio y formar comités de base, no solo para tener fiscales, sino para que la población golpeada por la crisis, a partir de un incentivo que nosotros colocamos, se anime a intervenir, se anime a actuar, se anime a participar. Yo les voy a dar un modelo de lo que está ocurriendo en la Argentina con el Partido Obrero y con la izquierda. Una cosa que me ocurrió en Bahía Blanca y que grafica todo. Después de una intensa actividad, pedí, como cualquier obrero, una hora de descanso. Entonces, y además quería leer los diarios, porque yo ya estaba hablando de política sin saber lo que estaba pasando. Tocaba de oído. Dije, bueno, tanta lucha política me permite una cierta libertad para tocar de oído, pero lo mejor es informarse. Entonces fui a un bar, que era un lugar muy agradable, a tomar un café y leerme los diarios. Se acercó el que dirigía el lugar y me saludó con gran respeto, fantástico, alta, mira, esto y lo otro. Bueno, al final me sirvieron el café y yo me puse a ver los diarios. Vuelve a la media hora el tipo y me dice que contó entre el personal que trabaja en un restaurante que era muy grande, en ese momento era café porque era la hora de la tarde, pero un gran restaurante. Me contó, me dice, les conté a las chicas y a los trabajadores que están en las cocinas, aquí acá, que estaba usted. Y casi todos dijeron que lo habían votado. ¿Alguien se da cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Cuándo, disculpen la expresión, cuándo en nuestra puta vida un obrero se anima a decirle al patrón que votó a la izquierda? ¿Cuándo? Las chicas que laburan adentro alegremente votamos a Altamira, pero si todo el mundo oculta eso porque tiene miedo que lo despidan. En cambio yo lo hice francamente y el trompa viene a contarme qué feliz que está el personal por haber votado al frente de izquierda. Este es un relato que traduce una realidad profunda. La gente se está despojando de temores, porque ya no hay nada que perder, y porque ve que hay una oportunidad política, porque ve que está votando no una carita que aparece en un cartel, sino 40 años de lucha en el movimiento obrero. Nosotros no podemos dejar pasar el momento. No podemos, no debemos bajo ninguna circunstancia dejar pasar este momento. Este es el momento, en la Argentina y en el mundo. No sé si en otros países hay un frente de izquierda y un partido obrero. Por lo que leo, no soy muy optimista. Bueno, no tiene ninguna importancia. Hagamos nuestra tarea en la Argentina. Mostremos de qué somos capaces primero nosotros. Porque si mañana aparece un bloque de izquierda revolucionaria en el Congreso, respaldado en centenares y centenares y centenares de miles de votos, la izquierda de otros países que sufren los mismos problemas, movimiento obrero, ¿no va a tomar también nuestra propia experiencia? Estamos ante un fenómeno mundial. Tenemos que esforzarnos en lo siguiente: que las primarias estas de agosto no sean un motivo para dilatar la campaña, para no arrancar ya con planteos, con propuestas, como si simplemente hubiera que votar 2 veces. Se vota en agosto y después se vota en octubre. El voto en agosto es muy importante porque nos va a decir con qué fuerza vamos a octubre, hasta dónde nos podemos animar. Pero a nosotros solo, no, también a la población. Porque si nosotros sacamos una votación en agosto, que repetida en octubre muestra que podemos meter diputados en el Congreso, el entusiasmo de la población va a ser muy grande, porque van a decir lo siguiente: ¿cuál es el voto útil? ¿Vieron los que no puedo votar? Ustedes saben muy bien eso. Hay gente que tiene la preferencia por votar por un partido, pero ese partido no reúne los votos necesarios, entonces para no perder el voto vota por otro que no es del palo de él, pero que se acerca, para derrotar a alguien que es peor. Convirtamos en estas elecciones de agosto
al voto útil en un voto por el frente de izquierda. Es extremadamente importante. Y la propuesta es ir a los barrios, ir a las fábricas y decirle a los compañeros que se formen un comité de apoyo con una plataforma que los compañeros redacten, con reivindicaciones, no importa que mínimas sean. Y le damos la forma de un proyecto, de un planteo que según su naturaleza va a ser para el Consejo Deliberante, para la legislatura y para el Congreso Nacional. ¿Y por qué queremos hacer eso? Porque detrás de un proyecto viene la movilización. Viene la movilización. Quiero terminar con una observación también. Porque toda auténtica crisis es cuando un pueblo no soporta más una situación, pero también cuando la clase que gobierna ya no sabe qué carajo hacer. ¿No es cierto? Acá es claro eso. Metieron la mano en la lata del ANSES para pagar la deuda, no alcanzó. La metieron al Banco Central, no alcanza. Le meten el impuesto al salario, no alcanza. Ahora traen los sedines. Es decir, que todos los lavadores de dinero, narcotraficantes, chorros, proxenetas, larguen un mango. Total, no le van a cobrar impuestos. Al trabajador sí, pero al proxeneta, al tratante, al que hace la trata de personas, no le van a cobrar impuestos. No saben cómo gobernar. Cuando alguien le sopla al oído, mira, che, esto la única salida es devaluar el peso y listo. Porque devaluando el peso, los exportadores van a vender más. Dice el otro, sí. Si devalúa el peso, los exportadores van a vender un montón. Pero ¿quién me para el pueblo después de lo ocurrido en el 2001 que lo volteamos de la rúa? Entonces están con lo que ustedes saben en la mano. No saben cómo actuar. Una auténtica crisis tiene que reunir esos dos elementos. Los de arriba no saben cómo actuar y los de abajo no quieren ya saber más nada con esto que está ocurriendo. ¿O creen que vamos a vivir toda la vida de una asignación por hijo? Una asignación que por otra parte no es tal porque ha caído la asignación familiar que se le paga a un trabajador en actividad. Ahora, por ejemplo, cuando se cobre el aguinaldo, la mitad del aguinaldo es impuesto al salario. Y el impuesto al salario no es solo el impuesto que se cobra el día del cobro, la quincena. El IVA, que del 21% es un impuesto al salario, solo que nosotros no lo notamos porque en un sachet de leche, digamos, de 6, 7 pesos, no vemos dónde está el impuesto. Lo único que hacemos es pagarle a la cajera el precio, pero eso está dividido en una parte que es el precio de la leche, el precio de cualquier producto y el IVA. Por lo tanto es un impuesto que pagamos nosotros. Y después el que tiene una vivienda, e incluso el que la alquila, paga el impuesto inmobiliario, siendo un trabajador. Ingresos brutos también. ¿Cuánto se lleva el Estado del salario de un trabajador? El 50%. ¿Para qué? ¿Para hacer una escuela? No, los chicos se están yendo a las escuelas privadas, crecen más que las públicas. No, es para pagar la deuda externa. Nos están desvalijando, nos están confiscando, nos están arruinando la existencia. Agachamos el lomo, pero cada vez para tener una menor consistencia en las posibilidades de desarrollo de la propia familia. Entonces hay una crisis auténtica en el país. Y como hay una crisis auténtica, hay una desintegración de los partidos políticos. El Frente para la Victoria está dividido en 14. Y como explicó Néstor Pitrola, en algunos municipios está dividido por 18. Cuando se reúna el Congreso Nacional en las próximas elecciones, la desintegración va a ser completa. No van a poder manejar el Congreso de la Nación. En ese Congreso donde la burguesía va a estar desintegrada, tiene que estar presente un bloque de la izquierda unido. Y como le dije a un periodista, ¿no te fijaste que mientras los de arriba se van dividiendo en pedazos, en la izquierda tendemos a fortalecernos en un proyecto común? Cuando antes era al revés, que los de arriba se unían para cagarnos la vida y la izquierda se dividía. Hay una inversión de situación. Esto lo tenemos que superar, no con una conformidad de cada uno de nosotros con nuestras ideas. Se terminó esa etapa. El saber que uno está luchando por algo justo es una maravilla, pero no alcanza. Hay que convertir esto en un movimiento de masas, hay que ganarles.
hay que ganarles, hay que derrotarlos, hay que sacarles lo que ellos creen que tienen de por vida, que es el dominio de las ideas del pueblo, del voto y de las decisiones. Hay que sacárselo, hay que ir a los barrios, hay que ir a las fábricas y hay que formar comités de apoyo. Pero no comités de apoyo en el sentido que el trabajador se adhiera a nosotros. No, nosotros nos adherimos a él porque ese comité de apoyo se forma sobre la base de reivindicaciones que nazcan de una discusión. Tenemos que tener mucho. Y una prueba interesante sería que en la semana previa a la votación del 11 de agosto, o quizás, si no fuera así, un poquito más tarde, pudiéramos hacer una reunión de todos los comités de base de la región metropolitana de La Plata, y esto no alcance como lugar, de ninguna manera, y sea un movimiento de miles de personas. Eso es lo que está planteando hoy aquí, y esa debe ser nuestra política, y esa es la originalidad del momento, y la originalidad de nuestros compromisos de aquí en adelante. Gracias, compañeros. Buenas noches.